Invita que vayan a Hebreos 6. ¿No? Y me gustó, o sea, la manera como la traducción que tiene, es muy amplia. Pero aquí en el texto lo dice acá, ¿no? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la reflexión, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los mismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos temas ya los hemos tocado hace 2 años, cuando recién empezamos la iglesia. Pero lo digo bien rápido, en verdad, ¿no? Y consideré que era importante regresar a algunos de los puntos. De la fe no vamos a hablar, o sea, no vamos a volver a tocar el tema porque Manuel tocó como 2 o 3 semanas seguidas habló de la fe. Y aunque en realidad falta mucho por aprender acerca de la fe, no voy a tocar en esta oportunidad de la fe, ¿ok? Vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos, ¿está bien? Y es un fundamento básico para cada uno de nosotros, porque esa es la esperanza a la que hemos sido llamados. O sea, yo les voy a invitar a que lean 1 Corintios 15, pero lo hacen en su casa, lo leen todo completo, porque ahí habla sobre la resurrección de los muertos. Y es bien amplio. 1 Corintios 15, yo les voy a dar las notas al final, ¿está bien? Hay algunas cosas que es importante que copien porque no las tengo aquí en las notas, pero la de 1 Corintios 15, ustedes tienen que estudiarlo. Yo ya les he explicado que la clase solamente yo voy sobre algunos versículos, pero hay muchos otros versículos que ustedes tienen que revisar y estudiar en sus notas, si realmente quieren aprender un poco más acerca sobre el tema de la resurrección, ¿ok? Entonces, hablamos de la resurrección porque ese es el punto central, uno de los puntos centrales del cristianismo, ¿no? Tenemos una creencia, mejor dicho, firmemente estamos creyendo de que el día que nosotros muramos o cuando Jesús regrese, vamos a resucitar y vamos a ser transformados en otro cuerpo y vamos a reinar juntamente con Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, porque si no fuera así, como dice Pablo en 1 Corintios, entonces ¿para qué tanto? O sea, si Cristo realmente no resucitó, en vano es la predicación del Evangelio. Y los antiguos, o sea, hablo del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, ellos también tenían esa confianza, esa esperanza, ¿no? Abraham no ofreció a su hijo, mejor dicho, porque sabía que Dios había prometido que lo iba a resucitar. Si no, no hubiese ofrecido a su hijo, Isaac. Y no solamente Abraham, sino los demás santos del Antiguo Testamento hablan mucho sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Ok. Pero vamos a hablar porque hay varias resurrecciones. Ok. Varias resurrecciones que habla la Biblia. Ok. Yo voy a habla de 7 resurrecciones, pero yo voy a hablar de las que yo considero realmente más importantes, ¿no? Pero todas se encuentran en las Escrituras, ¿ok? Entonces voy a hablar solamente de algunas resurrecciones. Okay. La primera es la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y vamos a ir a Hechos 26, 22 y 23. ¿No? ¿Está bien? ¿Puedes tirar los siguientes? Vale, okay. Vamos a hablar primero de la resurrección de Jesucristo. ¿Okay? En el orden de las resurrecciones, esa es la primera resurrección es la de Él. ¿Okay? En Hechos 26 dice, en 22-23, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron
que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Y si habla de un primero es porque van a haber segundos y terceros, ¿no? Entonces, él es el primero de la resurrección de los muertos. ¿Okay? En el Antiguo Testamento ya estaba anunciado. O sea, muchas veces se anunció acerca de la resurrección de Jesús. Que cuenta su vida, su pasión, su muerte, pero los capítulos más importantes es la resurrección. Entonces, por ejemplo, nuestros hermanos los católicos se basan mucho en la cruz, ¿no? Y ustedes van a las iglesias y ven la cruz, o sea, en la muerte, pero no se proclama mucho que Él ya resucitó y que Él vive, Cuando yo era católica siempre me acuerdo que veía mucho la cruz y decía, ay, pobrecito, porque tenía que morir así. Y pensaba que ahí se acababa la historia, ¿no? Que él había muerto por defender una causa. Pero el tema principal en realidad es que él realmente no solamente murió, sino que resucitó. Entonces la Biblia o los 4 evangelios hablan sobre cómo fue resucitado. Y ustedes lo pueden leer ahí en las escrituras, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, que él resucitó y que anduvo, que se presentó primero a los apóstoles, después a los primeros apóstoles, es decir, a los más cercanos, luego a los 12 apóstoles y luego se presentó como a 500, como en 2 oportunidades, a 500 hermanos, que ellos fueron los que dieron testimonio de que él realmente estaba vivo, que él había resucitado. ¿Ok? Entonces no quiero correr mucho sobre eso porque ustedes pues tienen que leer los 4 evangelios y creo que todos creemos que realmente Él resucitó, ¿no? Amén. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento, o sea, hablo después a partir de Hechos y las epístolas, pues se habla de la resurrección, que esa es nuestra esperanza, que estamos esperando que Él venga por la iglesia y vamos a ser resucitados y transformados en un abrir de ojos, dice la palabra, ¿no? Ahí lo que les digo que ustedes tienen que leer 1 Corintios 15 porque habla todo acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a ir un poco sobre eso, pero no puedo leerlo todo porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Avanzamos a la siguiente. Y ahí está. Yo solamente marqué los versículos más resaltantes. Todo es importante, pero lo más resaltante acerca de la resurrección, ¿no? Dice ahí, porque primeramente os he enseñado, está hablando de Pablo a los Corintios, ¿no? Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿no? Que se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a todos los apóstoles. Y luego dice que finalmente se le apareció a él como un abortivo, dice Pablo, ¿no? Pero ahí donde he puesto 3 puntos suspensivos es porque he cortado parte del texto, ¿no? Dice ahí, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Entonces nuestra fe o nuestra creencia se basa en la resurrección de Jesucristo. Pues si Jesucristo realmente no hubiese resucitado, entonces ¿qué estamos creyendo? ¿O qué estamos creyendo? ¿No? Pero ese es el fundamento de nuestra fe en realidad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y esto es importante, dice, primicias de los que durmieron es hecho. En Cristo todos serán vivificados, ¿no? Pero cada uno en su debido orden.
primero Cristo, las primicias, ¿no? Luego los que son de Cristo y su venida. ¿Okay? So, esta es la esperanza que nosotros estamos esperando por su venida de Él, y que Él dice que en un abrir de ojos vamos a ser transformados. ¿Ok? Fíjense el slide, porque yo creo que no he terminado ahí el capítulo 15. Por eso digo, el capítulo 15 es bien largo, sino que yo le he recortado, ¿no? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, si de verdad no hubiera una esperanza de resurrección, entonces no, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Mejor, si ya no hay otra vida, mejor comemos, disfrutemos la vida y ya, muramos. Es lo que dice el Pablo, ¿no? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El primer hombre es de la tierra, terrenal. O sea, Adán fue el primer hombre, ¿no? Y nosotros fuimos hechos a la imagen de Adán. Tanto así que venimos hasta con el pecado original, ¿no? Dice, pero el segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde vino? Del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ok? Ahora estamos con esta cobertura terrestre que algún día se va deteriorando, ¿no? Porque nos vamos envejeciendo, ¿no? Aunque en el espíritu tenemos un espíritu vivo y renovado, pero este cuerpo físico se va a morir en un momento, ¿no? Pero vamos a ser transformados a la misma imagen de Él, dice ahí, ¿no? Traeremos también la imagen del celestial. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa incorruptibles? Que no se corrompen, que no se pudren. De eso está hablando, ¿no? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta separación que tenemos, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto suceda, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo les invito a que ustedes lo lean en su casa, todo el capítulo 15. Yo lo he recortado y he dejado las partes que consideré más importantes, pero en realidad es muy bonito el capítulo 15 y habla cómo vamos a ser transformados. ¿Ok? Ok, entonces es indudable para nosotros que Jesús ya resucitó. Él es la primicia. Él es la primicia. Vamos al siguiente slide, Manuel. Ok, entonces vamos a hablar ahora de la resurrección de los santos en Israel. Y bueno, yo estaba teniendo ayer una conversación con Manuel y con mi hija Diana acerca de esto, ¿no? Porque hay varias interpretaciones acerca de esto. Yo no quise profundizar mucho porque, o sea, necesito escrituras que corroboren, o sea, cualquiera de las dos interpretaciones para poder decir yo creo, o sea, esto es así o esto es de la otra manera. ¿Ok? En Mateo 20, 50 y 53 hay un cuenta acerca cuando Jesús murió, ¿no? Dice ahí: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Ahí está cuando Él está en la cruz, ¿no? Ya estaba para morir. Estaba sufriendo en la cruz y ya estaba para morir. Y ahí dice bien claro que entregó al Espíritu. Clamó a gran voz y entregó al Espíritu, o sea, murió físicamente, ¿no? Y he aquí, cuando eso pasó, el velo del templo se rasgó en dos, ¿no? De arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron, dice ahí, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido
se levantaron. ¿Okay? Y saliendo de los sepulcros, ahí esta parte no lo había leído, después de la resurrección de él, o sea, está hablando de quién es él, de Jesucristo, que después que él resucitó, recién ahí ellos, ¿ok?, salieron de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Ok? Es interesante porque está hablando de que hubo un grupo de santos que resucitaron después que Jesús murió, después que Jesús resucitó, porque ahí está bien claro, después de la resurrección ¿de quién? De Jesús, fue que ellos salieron de los sepulcros. Entonces, aquí hay dos interpretaciones, pero yo no he conseguido los versículos, como se dice, que puedan apoyar, respaldar cualquiera de las dos interpretaciones. Yo lo dejo, ustedes pueden hacer la investigación, pero se las quiero mencionar para que ustedes también tengan conocimiento de eso, ¿no? Ok. Muchos que han interpretado esta parte piensan de que los que resucitaron fueron personas que habían muerto recientemente ahí en el tiempo de Jesús, y que por causa de que él es el que da vida, pues, resucitaron recién ahí, los familiares, y se presentaron delante de su familia. Pero es como mejor dicho, dice ahí bien claro, dice ahí, ¿no?, que ese era como un preámbulo de lo que se predijo que iba a pasar, de que después que Jesús resucitara iba a haber un grupo de hermanos que iba a resucitar. O sea, está hablando de la iglesia. Muchos interpretan y dicen que esa simplemente era un preámbulo de lo que Jesús va a hacer al final de los tiempos. ¿Ok? O sea, no consideran que esas son las primicias, mejor dicho. ¿Está bien? El siguiente slide. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo que no piensa así. Y entre esos está Joseph Flynn, a quien yo respeto mucho, ¿no? Y a mí me encanta su prédica de él, me encanta, porque él habla mucho sobre la gracia. Pero él y otros hermanos no piensan de que él es mejor dicho, que esos santos que resucitaron son los santos del Antiguo Testamento, o sea, son Abraham, David, todos ellos. Él afirma que son ellos los que resucitaron. Como dice que Jesús es la primicia, pero las primicias es un versículo que está en plural, entonces que resucitaron también los santos y que se los llevó él, se fueron con él, ¿no? Pero yo no he encontrado, o sea, este pasaje que he leído solamente lo he encontrado en Mateo, no lo he encontrado en otro, ¿me entiendes? No lo he encontrado ni en Marcos, ni en Lucas, en ningún otro libro del Nuevo Testamento, solamente este pasaje se encuentra en Mateo. Y yo también pienso y digo, ¿no?, si realmente un evento que es tan importante, si fuese de verdad que hubiesen resucitado los antiguos santos, hablo de David, de Abel, de todos ellos, ¿no?, yo creo que se hubiese mencionado en los otros libros, porque me parece que es un evento importante, ¿no?, pero solamente lo mencionan en Mateo. Entonces, yo les dejo a ustedes para que ustedes hagan su investigación. Pienso también que no es que no sea importante, pero no creo que estemos aquí para ponernos a discutir acerca de eso, simplemente, ¿ok? ¿Está bien? Después me hacen las preguntas que quieran al final acerca de eso. Pero esa resurrección sí sucedió, pero esta es mi opinión personal. Ustedes pueden investigar y su opinión puede ser diferente que la mía. Yo pienso que personas que resucitaron, que recién habían muerto tal vez en ese tiempo y que resucitaron, ¿no?, como un preámbulo de lo que Jesús va a hacer
¿Ok? Dice en Levíticos 23, 10, 11. Dice, traeréis al sacerdote primero es la parte más sagrada, pero nosotros también somos sus primicias. En 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, otra vez dice, primicias de los que durmieron. Él es el primero que murió y que resucitó, pero no solamente él, ahora nosotros también vamos a resucitar, ¿no es cierto? El apóstol Pablo explica que Jesús era el primogénito de toda la creación, ¿ok? El primogénito de entre los muertos, ¿ok? Y el primogénito entre muchos hermanos. En Colosenses, si usted lee ahí, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue el primero que murió, Él fue el primero que resucitó, ¿ok? Y nosotros hemos nacido de nuevo. Por eso yo expliqué lo del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Que cuando nosotros nos metemos en el agua, estamos siendo muertos, exacto, ¿ok? Muertos a nuestra vida antigua, y cuando salimos del agua estamos siendo resucitados a una nueva vida. Eso es lo que simboliza el bautismo, pero solamente es un símbolo, pero eso ya sucedió. O sea, sucedió en nuestro espíritu. El día que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ese mismo día nuestro espíritu fue transformado. La naturaleza vieja fue quitada y nacimos de nuevo con o sea, la resurrección espiritual ya la hemos recibido, mejor dicho. ¿Ok? Estamos esperando por la resurrección, la transformación del cuerpo. ¿Ok? Pero ya hemos sido resucitados espiritualmente. ¿Está bien? Él fue el primero, y nosotros somos, por eso dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él fue el primero, pero nosotros somos los que seguimos a Él. Manuel, siguiente slide, por favor. En Romanos también dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ok? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero que resucitó, por eso le dicen el primogénito de entre todos los hermanos, y nosotros somos sus hermanos. En una parte de la Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor. Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿Ok? Ok, entonces nosotros, estoy, mejor dicho, corroborando que la iglesia va a ser la segunda en resucitar. ¿Ok? Hay muchas personas, desde que Jesús, mejor dicho, desde que se predica el evangelio de que Jesús fue resucitado y se fue, estuvo muchos días en medio de los apóstoles y la iglesia para que sirvan como testigos de que Él sí realmente resucitó, pero de ahí la gente que han fallecido están esperando, se dice que están durmiendo porque no están muertos, ¿no? Es decir, los que están durmiendo. Ellos... Y si nosotros no morimos antes que Él venga, vamos a ser transformados. ¿Ok? Dice Jesús fue el primero en resucitar y la iglesia será la segunda en resucitar. ¿Ok? Acá, este versículo es importante, en Primera de Tesalonicenses dice, ¿no? No quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Está hablando de nuestros hermanos en Cristo que ya fallecieron.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿ok? Nosotros no vamos a ser transformados. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿No les causa gozo eso? Yo espero que, yo quiero estar viva cuando pase eso, cuando venga Jesús. No quisiera estar durmiendo, pero bueno. En 1 Corintios 15:51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿ok? Y en Primera de Juan dice bien claramente, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando nosotros lo veamos venir, dicen, en los aires, y veremos cómo es Él, ahí veremos que así vamos a ser como es Él, ¿no? Seremos semejantes a Él. ¿Está bien? Entonces nosotros la iglesia es la segunda que va a resucitar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. El siguiente slide. Ok, ¿con qué cuerpo va a resucitar la iglesia? No va a ser con este cuerpo físico, es otro, va a ser definitivamente otro cuerpo. Dice que Jesús se le apareció a los apóstoles, el cuarto donde estaba cerrada la casa, y él como se dice, parece que traspasó las paredes. Así que tiene que ser un cuerpo que traspase paredes, ¿no? Segundo, Él comió con ellos. Él les preparó y dice que comió con ellos. Vamos a poder comer. Es un cuerpo que va a poder comer. ¿Ok? Ahora, ellos no lo reconocieron al principio. Así que tiene que ser diferente, ¿no? Porque no lo reconocieron en un principio, no sabían qué él era. Hasta que le vieron las marcas, porque él, aunque él fue resucitado, él tiene las marcas de la cruz. Eso nunca se ha borrado, porque ese es testimonio de que él murió y resucitó. ¿Ok? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación, o sea, este cuerpo mortal, el cuerpo físico o material, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Okay? No va a ser este cuerpo que ustedes están viendo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente slide, Manuel. El tiempo se va rápido. Ok, acá dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ok? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Ok? Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nuestro espíritu está clamando para ser nosotros transformados. Dice que toda la creación gime a una por ver la transformación de los hijos de gloria, de los hijos de Dios. Toda la creación. Eso está en Romanos, no lo tengo aquí el versículo, pero lo dice así claramente, que toda la creación gime a una por ver la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación, la tierra misma está gimiendo para que nosotros ya seamos transformados
al cuerpo de gloria que tiene Jesucristo. ¿Ok? A ver, el siguiente versículo, Manuel. Ok. Ahora, voy a hablar de la siguiente resurrección. Esta es la resurrección de los santos de la tribulación. Esta es otra resurrección. Ok. Y se está refiriendo a los mártires de la tribulación. Se supone que cuando Jesús venga y se lleve, cuando seamos transformados y los que están durmiendo sean resucitados, dice que Él nos va a estar esperando en los aires y nosotros vamos a irnos con Él, con Jesucristo. Vamos a irnos al cielo con Él, vamos a celebrar las bodas del Cordero, vamos a estar un tiempo con Él, nos van a dar, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, que no es un juicio, sino es para entregarnos las coronas, ¿no? Si es que tuviéramos alguna, ¿ok? Y mientras eso pasa, nosotros estamos ahí disfrutando con nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra la manifestación del anticristo va a ser, como se dice, va a ser consumida en el sentido de que el anticristo se va a manifestar, ¿ok? Va a empezar a perseguir a los santos, ¿no? A los que hayan quedado, que no recibieron al Señor, pero que después se dieron cuenta de que sí, o sea que van a reconocer que Jesús es el Señor, especialmente el pueblo judío, que son los que se han resistido hasta ahora, muchos de ellos se han resistido a creer de que Jesús es el Mesías. Pues esos hermanos, ¿no?, van a padecer persecución por causa de Jesucristo, o sea, van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta que sí, que realmente Jesucristo es el Señor. Pero, como se dice, su transformación, no son su transformación, sino que van a ser perseguidos y van a ser decapitados, la mayoría de ellos, ¿ok? El anticristo los va a perseguir y la única manera como ellos van a ser… ustedes lean Apocalipsis, ahí habla mucho sobre eso. Dice que Juan vio a muchos hermanos que habían sido decapitados y que estaban con vestidura blanca, ¿ok? Ellos van a dar testimonio y ellos no van a ser resucitados sino hasta después, porque ellos van a morir, su espíritu va a ir al cielo, pero después van a ser resucitados. No van a ser resucitados en el tiempo, nosotros ya vamos a estar con el Señor arriba, sino esa va a ser otra resurrección. Se dice que es la primera para ellos, es por cuestión de tiempo, pero es la primera resurrección de todas maneras para ellos, igual, ¿ok? Entonces ahí yo encontré esa ¿no? Porque ahí dice, guardias, mire, acá hay uno que no tiene la marca de la bestia. Se van a resistir a ponerse la marca de la bestia, ¿no? Dice ahí. Y lo van a atrapar y los van a decapitar, ¿no? Si le dice, si no renuncias, te vamos a decapitar. Y ese es el precio que van a tener que pagar para aceptar al Señor. ¿Ok? Al siguiente slide, Luis. Ok, aquí está el versículo en Apocalipsis 24. Dice, Juan escribe que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ¿ok? Ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Aquí está hablando de los otros muertos, no de otros muertos que ahora voy a hablar en un segundo. Hasta que se cumplieron 1000 años, esta es la primera resurrección. Pero está hablando de que es la primera resurrección como la de nosotros, se está refiriendo a eso, ¿ok? Es cuestión de tiempo, pero es la primera resurrección para ellos. ¿Está bien? Entonces esa es la otra resurrección. Y generalmente van a ser los judíos, más que todo. ¿Está bien? Ok. Y la última resurrección que quería hablar era la de los impíos, los que no aceptaron nunca a Jesús, ni creyeron en Él. ¿Ok? Y esto está relacionado con el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Todos los muertos que no hayan resucitado antes, lógicamente, no serán resucitados para comparecer ante Dios y ser juzgados. Entonces, esta va a ser otra resurrección
pero no va a ser un cuerpo glorioso con el que van a resucitar. Yo no me quiero ni imaginar con qué cuerpos van a resucitar eso, pero solamente van a ser resucitar para ser presentados ante el gran trono, ante el juicio del gran trono blanco, ¿ok? Ahí dice bien claro, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, y aquí está hablando de los no creyentes, ¿no? Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Porque hay mucha gente que piensa que porque son buenos y se portan bien, se van a ir al cielo. O sea, piensan de que por sus obras van a alcanzar la salvación, ¿no? Y nosotros sabemos que no es así. Nosotros hemos, ¿cómo se dice? Hemos aceptado o reconocido más que todo que nosotros no podemos, por nosotros mismos nunca vamos a poder ganar la justicia de Dios, que necesitábamos de Jesucristo. Y esa era la única condición, nada más. ¿Ok? Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y las autoridades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, ¿según qué? Sus obras. Porque es que la mayoría piensa que por sus obras van a alcanzar el cielo. ¿Ok? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, esta es la última resurrección, pero solamente para ser juzgado y luego van a ser lanzados al verdadero infierno. Digo verdadero porque esa es otra cosa que todavía no he explicado acerca del infierno, el Hades, el Seol, son diferentes cosas. ¿Ok? Pero aquí está hablando del infierno. El infierno fue preparado para Satanás, no para el hombre. ¿Ok? Pero el Satanás pues está llevando ahí a mucha gente, ¿no? Se va a llevar, mejor dicho, al infierno, mucha gente. ¿Ok? Esta es la última resurrección. Ok, pues, el siguiente slide, Luis. Ya va a terminar eso. Ok, todos resucitaremos, unos antes, otros después. ¿Ok? Y acá están los versículos que hablan sobre la resurrección de los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? El lugar de tormento. En Marcos 9:43, el infierno es un lugar de tormento, definitivamente. ¿Ok? Ahí varias veces repite, si tu mano te hace pecar, yo lo recorté ahí, dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, dice ahí, ¿no? Más te vale entrar sin mano en el reino de Dios que ser arrojado con los dos, o sea, con las manos al infierno, donde su gusano no muere, dice ahí, y el fuego no se apaga. O sea que hay gusanos, yo no sé qué van a hacer esos gusanos no en mi cuerpo, por favor, pero dice que ese gusano no muere. Segundo, vuelve a repetir, si tu pie te hace pecar, también dice córtatelo. Más te vale entrar, ojo, al reino de Dios que será arrojado con los... Y vuelve a repetir eso, todo esto, esta parte la vuelve a repetir. Después vuelve otra vez y dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y vuelve a repetir toda esta parte del versículo. 3 veces repite lo mismo. ¿Qué significa cuando repite 3 veces? Cuando Dios repite 3 cosas. Luis, ¿qué significa? Que es cierto, que es verdadero, que eso va a pasar, que eso va a suceder, definitivamente. ¿Ok? Y este mismo versículo lo encontré en Mateo 5 y pueden leer esos versículos en la Biblia. ¿Está bien? El siguiente.